De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing. Eu sempre tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Escuchamos justamente la voz de Ayrton Senna da Silva, uno de los mejores pilotos en la historia del deporte motor. Para muchos el mejor sin duda, y creo que hay con qué pueda reclamar ese honor Ayrton Senna da Silva. Por muchas cosas, por muchas razones, por su talento, por su personalidad, por sus logros, por sus rivalidades también en la pista, por muchas razones Ayrton Senna da Silva se cuece aparte, no solamente como un gran piloto, insisto, en todos los tiempos, sino también como un gran deportista y quizá como un personaje de nuestros tiempos. Bueno, justo este primer día de mayo se cumplen 30 años de la desaparición física de Ayrton Senna da Silva. Y sirva este espacio de ESPN Racing para dedicarlo justamente a la memoria, al espacio y a las grandes actuaciones de uno de los mejores de todos los tiempos, junto a mi querido Alex Pombo, también Adal Franco, nos acompaña también José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay. Querido Alex, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y bueno, todavía difícil de digerir y de creer que se haya ido de esa manera Ayrton Senna, que no hay duda, definitivamente, pues a veces, como yo lo he dicho, cuando un piloto pierde la vida en la pista o en la actividad, así como ha sido Dale Earnhardt y como algunos otros, se vuelven leyendas, como también lo fue en su momento Jim Clark y pues Ayrton Senna, que nos dejó un 1 de mayo de 1994. Sí, se le recuerda por muchas razones. José Antonio Cortés, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, querido amigo. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo está por ahí, Adal? Pues sí, es un fin de semana en que vamos a recordar a Ayrton Senna, 30 años de su muerte. Hoy, un día antes, murió Roland Ratzenberger también. Y fue un fin de semana trágico. Pedro Lamy choca en la largada con Leto, se van una llanta hacia el público, lesiona a la gente. Todo fue el fin de semana más negro en la historia de la Fórmula 1. Mira que ha habido donde han muerto muchas personas, muchos pilotos importantes, pero este cambió la historia de la Fórmula 1. Sí, sin duda. Adal Franco, ¿cómo estás, mi querido Adal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, me da siempre mucho gusto acompañarles. Qué rápido, pasan 13 años, estamos haciendo viejos muy rápido. El primer recuerdo que me viene a la mente de aquel fatídico día en la muerte de Ayrton Senna da Silva, yo tenía 8 años. Mi padre en esa época corría rallies. Y recuerdo que en ese momento va mi papá a despertarme y me despierta como si hubiera pasado una tragedia en la familia. Recuerdo que yo amanecí muy asustado, aunque era yo un niño. Y me dice, no, ven, tranquilo. Y como que no se ve la televisión, ve lo que está pasando, ve lo que sucedió. Hasta que mi madre se adelanta y le dice, se murió Senna. Y había sido un ícono, un referente, después por supuesto se convierte en una leyenda a partir también de todo lo que se dice, en un accidente que fuerte, en una curva que no era presumiblemente tan peligrosa, a una velocidad aparentemente no tan alta. A lo que voy es, vimos accidentes mucho peores, los que afortunadamente quienes estaban en ese momento en el auto no perdieron la vida. Acá se combinaron muchos factores y el que está ahí arriba lo mandó llamar. No hay otra reflexión más. Es una lástima
porque el piloto que tanto buscaba la seguridad en la Fórmula 1 terminó perdiendo la vida en un accidente que, insisto, quizá era para que saliera bajo su propio pie. De hecho, ahora que también Pepe Toño recordaba a Ronald Ratzenberger, sabemos que ese accidente que ocurrió, esa muerte que ocurrió de un piloto, de un colega, apenas 24 horas antes, le había afectado mucho a Ayrton Senna Silva, al grado de verlo meditabundo, ¿no? Con cabizbajo, pensativo. Parecería que le había afectado demasiado la muerte de Ronald Ratzenberger, como a cualquiera, vamos, porque cualquier piloto que sabes que un colega acaba de morir, por supuesto que debe estremecerte, debe dejarte pensando. ¿Quién iba a decir que horas más tarde le tocaría el mismo destino justamente a Ayrton Senna? Pero ¿cómo recordamos, Alex? ¿Cómo pondrías tú a Ayrton Senna da Silva en un ranking, por ejemplo, de piloto de todos los tiempos, Alex? Pues mira, yo creo que él es el primer piloto que trajo esa obsesión por ser el número uno, por la obsesión por ser la vuelta más rápida, la obsesión por ser el mejor, la obsesión porque el segundo ya es el primer perdedor. Era realmente impresionante cómo se preparaba física y mentalmente. Era todo un ritual antes de subirse al auto. Lo llegamos a ver en el Gran Premio de México, en ese primer Gran Premio en 1986, en la segunda era cuando regresaba y todo el procedimiento para subirse al auto. Hemos visto fotografías, lo vimos en vivo en aquel entonces cuando traía el Lotus, el John Player Special, Sí. precioso, el 99T, como la mirada antes de salir a calificar. Yo lo recuerdo mucho en esa última S, cómo salió, me tocó estar ahí viendo en la última S en el 86 y fue impresionante. Cómo salía donde está la curva plana, dejaba consentir el auto hasta la orilla, lo máximo que pudo sacar de la pista, lo regresaba para después entrar a la curva peraltada. Para mí, el piloto que rompió la Fórmula 1 antes y después de Ayrton Senna, porque de ahí pues ya pilotos como Schumacher, como Hamilton, tomaron esa línea de obsesión por ser el número uno, por ser el mejor, por ser la vuelta más rápida, como les decía, y creo que eso lo marcó a Ayrton Senna, porque habíamos tenido pilotos, obviamente, como un Niki Lauda, muy técnico, pilotos como Jim Clark en los 60s, pero ese toque especial que tenía de obsesión Ayrton Senna, yo creo que ningún otro piloto. Sí, además uno de los mejores bajo o sobre condiciones de mojado, que eso lo hace también sobresaliente. Se decía a Pepe Toño que la relación o que particularmente Ayrton Senna Silva no le gustaba el autódromo de Hermano Rodríguez. De hecho, tuvo algunos incidentes, justo de ahora que recordaba Alex Pombo aquel contacto con ese Lotus, un problema que incluso empujó a un Marshall, a un comisario de pista, lo empujó. Se dice que hasta le dio un puntapié a este hombre también, aquella vez que se volcó en el auto y en el cual estaba a la salida de la curva peraltada, y él decía que sentía la desesperación porque se sentía que estaba atrapado y sentía como el combustible le estaba cayendo en la espalda, es decir, fueron momentos complicados, pero bueno, se dice, insisto, de esta relación. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Qué tan complicado, qué tan difícil fue la relación con el Gran Premio de México para Ayrton Senna Silva, Pepe Toño? Mira, yo primero voy a contestar aquello que por ahí, no sé si Alex lo contestó o no, pero para mí Senna es el mejor piloto de la historia o es el piloto más grande de la historia, solo comparado con Fangio. Creo que más que Schumacher, más que Hamilton, porque no es lo que haces, sino cómo lo haces y contra quién lo haces en el momento en que lo haces. O sea, no voy a poner comparaciones futbolísticas, pero sí basquetbolísticas, es LeBron y Jordan. LeBron puede ganar lo que quiera, pero la forma en la que lo hacía Jordan es incomparable, ¿no? Y contra quién lo hacía Jordan. Creo que Senna entraba en un trance místico que lo llevaba a conducir de una manera sobrenatural, ¿no? Inverosímil, técnicamente imposible, hacía bailar el coche de una manera que no se ha visto, ¿no? O sea, como lo dejaba que se fuera y lo cachaba y lo dejaba y se cachaba en una sola curva, cómo revolucionaba a la entrada de una curva y seguía revolucionando, algo que solo podías explicar si anatómicamente supieras que Ayrton tenía
3 brazos y 3 piernas. Porque en esos autos que todavía no tenían la palanca secuencial, ir dando la curva con las fuerzas G, cambiando de velocidad para arriba y para abajo, con los 3 pedales, revolucionando, frenando y acelerando al mismo tiempo, solo teniendo 3 brazos y 3 piernas. Era posible esto, yo creo. A él en México, de lo que yo sé de lo que pasó en México, lo que me ha contado yo Ramírez, yo estuve ahí más bien como un aficionado. Yo no era tan chiquito como Adal, para nada, pero yo cuando murió Senna ya trabajaba y me tocó hacer la nota para el periódico Reforma. Pero sí recuerdo esa salida de la Peraltada, esa volcada que hablaba pestes, Senna de esa Peraltada. Y de hecho, gracias a Senna se tuvo que cambiar. Y hay gente que dice que incluso que gracias a Senna se terminó yendo el Gran Premio de México, que a él no le gustaba, que él fue de los que abogó por eso. No estoy tan seguro, se dice Mira, Joe Ramírez que no fue tanto así, pero sí no traía buenos recuerdos, aunque sí ganó el Gran Premio. déjame, te interrumpo Sí, tantito, Antonio. Déjenme el aclararles 90. una cosa. En 1986, cuando llegó la Fórmula 1 que yo les hablaba en esa ocasión de Lotus, él se expresó bien de la Peraltada. Le gustaba la Peraltada porque decía que era una pista de pilotos, de valor, de entrega. ¿Mm? Obviamente, cuando tiene la volcadura y ya tiene más 89. experiencia, porque en el 86 todavía era un piloto novato en la Fórmula 1 prácticamente, tiene un par de años. Ya después cuando se voltea es cuando empieza a criticar mucho al autódromo, cuando empieza a criticar esas ondulaciones, cuando critica la Peraltada, pero los 2 primeros años, cuando vino y vino la Fórmula 1, al contrario, le gustó el reto de la Peraltada y fue cuando se volteó, cuando ya realmente no le gustó. Si me permite, yo también quisiera compartir con ustedes un recuerdo justo en aquella época con alguien con quien tuvimos la oportunidad de trabajar, tanto Alex Pombo como un servidor, Alfredo Domínguez Muro. Transmitíamos para una estación de radio que ya no existe, se llamaba Estéreo Rey, se transmitió por radio aquel gran premio, tanto del 88 como del 89 y 90 incluso, se transmitía para radio. Mientras que ustedes recordarán también que las cabinas de transmisión de televisión estaban incluso frente a los pits, es decir, arriba de las tribunas, pero no sobre los pits, sino enfrente de los pits, del otro lado de la recta principal. Bueno, pues ahí estaba Alfredo transmitiendo como el narrador, como el play-by-play, y yo estaba en los pits. ¿Qué tiempos aquellos? Y les voy a decir por qué tiempos aquellos. Hablamos de la década de los 80. Como alguien, hoy sería inverosímil de pensar que algo semejante pudiera ocurrir, que un reportero como yo lo era en ese momento estuviera en los pits, dentro del pit de Ayrton Senna da Silva, a un ladito, por supuesto, ahí esperando, porque cuando escucho que Ayrton Senna Silva tiene problemas con el auto, entra a los pits a arreglar, no recuerdo qué era exactamente, pero yo me acerco tanto, imagínense al grado de irresponsabilidad mía, de ignorancia, pero también la forma en la que la Fórmula 1 era algo totalmente distinto, me acerco tanto al grado de que estorbo a uno de los mecánicos y el mecánico con una de las ruedas que traía en las manos, digamos que cargándola así a la altura del pecho, me da un empujón con todo y la llanta, ¡pum! Como hazte para allá, o sea, no fue con permiso, excuse me, no, pega, ¡pum! Un golpe para que me quitara y el golpe, acusé el golpe, vamos, más allá de lo fuerte que haya sido o no, esta sensación de estás estorbando al mecánico Ayrton Senna Silva. Entonces, esa parte la recuerdo como el empeñón fue tan fuerte. Hoy, insisto, esa Fórmula 1 ya no existe. ¿Cómo podría circular, caminar? Bueno, y si nos vamos años atrás, cuando había gente incluso al lado de la pista, eso, hablamos de algo totalmente diferente. De esa parte me acuerdo mucho porque sí, acabé, digamos que, estorbando un poco a los mecánicos de Ayrton Senna Silva porque era Ayrton Senna Silva el que tenía algún problema. Por eso me acerqué. Pero bueno, quería compartirlo con ustedes como un recuerdo de aquellos finales de la década de los 80, donde tuve la oportunidad de estar transmitiendo para la estación que también alguna vez colaboró, si no mal recuerdo, Alex Pomo. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Ya nos compartió Adal, no sé, algo más que quieras agregar de lo que representa para ti, ya que ponía Pepe Toño
sobre la mesa el argumento para ser considerado junto con Fangio como los dos mejores pilotos de todos los tiempos, y yo estoy de acuerdo con él. ¿Tú qué opinas? ¿En qué ranking, en qué lugar lo colocamos, Adal? Sí, me gustaría responderte esto y también otra anécdota que me compartió Joe Ramírez hace ya muchos años. Yo lo tengo que situar, si no encima, sí a la par de Juan Manuel Fangio. Yo le tengo mucho respeto a los pilotos que competían arriesgando, hoy también lo hacen, pero antes arriesgaban mucho más la vida de entrada porque iban con la mitad del cuerpo de fuera del auto. Entonces, cuando decimos, ¿quién es mejor, un piloto de hoy en día o de aquel entonces? Es distinta la tecnología, es distinto la seguridad, es distinto el estilo de manejo, pero también los pantalones que tenían, yo quiero pensar que eran distintos, porque para subirse a un auto con unos gogles y un casco que hoy protege, yo creo que en una décima parte de lo que entonces ahora le protege ahora, claro, de piel literal con gogles, con una tecnología precaria para lo que ahora estamos acostumbrados. Ahorita estás vestido como decir se subía Fangio, con una polo. Sí, señor, con sus goglecitos y el casco, ¿no? Quizá hoy podríamos decir que el Halo le pudo haber salvado la vida a Ayrton Senna da Silva. Sí. Hay muchas versiones de su accidente que dicen que en realidad no fue el impacto, sino una pieza que salió disparada y le pegó en el casco, lo que terminó por privar de su vida. Hay muchas versiones que nunca se aclararon con las investigaciones. Correcto, entonces yo tengo mucho respeto por esos pilotos y para mí entonces Fangio y Senna tienen que ser los más grandes. Yo nunca voy a decir quién es mejor a raíz o a partir de la cantidad de títulos que tienen, lo he dicho muchas veces, para mí Hamilton no puede ser mejor que Senna, ¿no? Entonces para mí eso no es un factor diferencial, entonces yo sí tengo a Senna como el referente, y cuando tú le preguntas a los pilotos de Fórmula 1, ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es el máximo, el referente? Todos te contestan Senna. Ahí te das cuenta entonces que para los que se dedican a lo mismo, pues tienen a Senna como el más grande de todos los tiempos. Para mí tiene que ser, si no el más grande, empatado con Fangio en el número 1. Y otro recuerdo que alguna vez, ya hace muchos años, me contaba Joe Ramírez, quien era muy cercano a Senna, pero también muy cercano a Alan Prost, después de toda esa rivalidad que tuvieron, ¿no? En el primer incidente que tuvieron, donde terminan por regalarle el título a Prost. Recuerdo que yo Ramírez me decía, pues es que yo me llevaba muy bien con los dos y hasta cierto punto pues estaba entre la espada y la pared, ¿no? Y que cuando pasa toda esa situación, el alegato, el pleito, los comisarios, Palestri que le regalaba todo a Prost, etcétera, dice, yo solamente le reclamé una cosa a Prost. Le dije, ¿por qué te bajaste del auto? Ve el hambre, la actitud, las ganas que tenía Senna, que siguió compitiendo y se mantuvo en el auto, tú te bajaste, y ese creo que fue un error. Y otra cosa que también, y es conocido por todos, ese fin de semana, a Ayrton Senna le habla un familiar, no recuerdo bien si me dijo su hermana, pero le habla por teléfono un familiar y dice que no quiero correr. Y entonces en la mañana va también con Joe Ramírez y le dice, no quiero correr. Y Joe le dice, olvídalo, si tienes esa sensación, si no estás tranquilo, no te subas al auto. Y todo esto venía acarreándose porque desde que se va Prost, el propio Senna le habla a Prost y le dice, te extraño, imagínate, cuando acabaron peleadísimos, extraño esa competencia, esa rivalidad, no es lo mismo sin ti. Ese fin de semana, ese día, no quería correr a la Prost. Y su respuesta a Joe Ramírez cuando le dice, no corras, no tienes por qué, le dice, sí, porque mucha gente cuenta conmigo. Yo no puedo defraudarlos. Si le hubiera hecho caso a ese subconsciente, estaríamos hablando de otra cosa, pero insisto, su destino estaba marcado de esa manera, un tipo que irradiaba una seguridad, entraba a una habitación y todo el mundo, decía yo, todo el mundo se cuadraba, es que hay esta Senna, ¿no? Una personalidad tremenda. Insisto, creo que para mí es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, y también el propio Adal nos compartía, Pepe Toño, el momento en el que se entera de la muerte de Ayrton Senna Silva, este momento tan íntimo de estar con alguien tan importante como tu padre y que te comparta esta información. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo, Pepe Toño, cuando el deceso de Ayrton Senna Silva? Yo creo que era muy, muy temprano en México. ¿Sí? Que yo recuerdo que la carrera no se pasaba en vivo. No recuerdo que se pasara en vivo, pues eso es mi recuerdo. Eran diferidas por TV Azteca, que las pasaba a las 8 de la mañana. Entonces, la noticia del choque me llega antes de que yo pueda ver la carrera, ¿no? Yo estaba
iba a ir a jugar un partido de fútbol 7 y yo ya era reportero de Reforma, ese día trabajaba, pero me entero, no sé, 6, 7 de la mañana, antes de que empezara la transmisión, del choque tan fuerte, ¿no? Lo que hago es que no, ya no voy a jugar, me baño, me voy a la redacción y cuando llego voy a revisar los cables, todos los cables que en esa época, pues bueno, en Reforma era un periódico un poco más automatizado, no eran las hojas de papel, pero sí tenías que entrar a hacer una búsqueda. Y bueno, ya decía que en Bolonia había llegado el cuerpo bueno, había llegado Cena y que había muerto ahí, ¿no? Eh, pues yo recuerdo que estaba yo solo en la redacción y como que se me sentí un bajón así tremendo, y que no puede ser posible, ¿no? O sea, y prendí la tele para ver el accidente. O sea, como que ya sabía lo que iba a pasar, prendí la tele, la sexta vuelta, bueno, primera vuelta, el choque de Lamy con Leto, están encadenados, están en bandera amarilla, viene Schumacher atrás de él, y bueno, yo venía viendo a ver en qué momento pasaba, por qué pasaba, y notaba que Senna venía sobremanejando ese coche, ¿no? Ese coche no era un coche con el que él no se sentía a gusto. Y había pasado lo de Barrichello el viernes, y había pasado lo de Claro. Ratzenberger. Entonces, cuando yo oí eso, también me dije, no, a ver, se están equivocando, eso ya pasó, el que murió ayer, ¿no? O sea, no es hoy. Hoy es otra cosa, no se pudo haber muerto, y menos Senna, ¿no? Bueno, vi el choque y no se mueve el coche. El coche, Tamburello no era una curva, era una Sí, ¿no? recta quebrada, nadie le bajaba, iban flat, ¿no? Eh, en esa época, pues bueno, no había un pequeño escape, se da contra la barda. Que si te acuerdas ahí chocó Gerhard Berger también, que fue cuando me quemó las manos y luego vino a México con las manos quemadas. Así es. Entonces, bueno, que llega el doctor Sid Watkins, ¿no? Lo suben al helicóptero y que se ve como Senna hace este movimiento, Ujú. ¿no? Como mueve la cabeza. Ya después nos enteraríamos que en ese momento expiró, ¿no? Que Sid Watkins se da cuenta que en ese momento había perdido la vida. Como dice, eh, no nos enteramos de todo esto. Yo comencé a sacar reacciones con gente en el automovilismo mexicano, buscando cables, armando una crónica, ¿no? Es que se publica. Yo, desafortunadamente, ahorita tengo todo empacado, pero tengo ahí el periódico de esa nota que escribí, y el encabezado en Reforma. Y después viene un juicio que creo que duró 10 años, un juicio Ajá. para 15, de hecho. bueno, en Italia no se muere la gente en un coche, alguien tiene la culpa. Y bueno, Adrian Newey, que diseñó el coche, era Exacto. uno de los culpables. Frank Williams, por ser el dueño del coche, ¿no? Patrick Head también. Patrick Head, que que también era parte del equipo, estaban implicados. Porque Desafortunadamente, aparentemente habían recortado, perdón, Petoño, aparentemente habían es eso. recortado La ahí columna de dirección, la porque columna. lo pidió Ayrton Sí, Senna. sí, no, aparentemente las investigaciones llevaron a eso, y yo hablé con John Ramírez hace unos días y lo recordamos, que Senna sentía que la barra de dirección le quedaba muy pegada a las rodillas, ¿no? Que lo oprimía en el coche, no se sentía cómodo. Y que Patrick Head le dijo, bueno, pues así lo manejó Mansell, así lo manejó Prost, y dijo, pues tú manejas esa cosa, ¿no? Yo no me voy a subir ahí. Y entonces lo que hicieron fue que adelgazaron la barra de dirección, le quitaron como 1 centímetro, y eso ya lo hizo un poco más cómodo, y ahí fue donde se rompió. Pero estas piezas se hacen de una sola pieza, digamos, se funden en una sola pieza. Sí, El claro. hecho de soldarlas y desoldarlas, pues es muy peligroso, y ahí se vio. Eso fue lo que sucedió. Finalmente, la barra de dirección se rompe, la telemetría lo dice, Senna voltea el volante, o vira, pero el coche se sigue de frente, ¿no? Y, se les acusó de asesinato culposo a Sí, estos tres, claro. ¿no? Finalmente salieron, no sé si Bueno, absueltos, pero por lo menos no tuvieron que ir sí, a la cárcel, si ¿no? no mal recuerdo, perdón que te interrumpa, Pepe Toño, pero el propio Adrian Newey decía que siempre se sentirá responsable o co-responsable de no haber logrado construir un auto lo suficientemente bueno para que una gran persona no muriera, ¿no? Es lo que dice Adrian Newey, todavía lo tiene ahí seguramente como piedra en el zapato. Pero bueno, te interrumpí, Pepe Toño, No, no no, sé no, si quieres no, agregar algo más. no era eso, y bueno, como decía Adal muy bien, la bahía de la dirección se mete entre la visera y el casco. Sí, claro. Esa parte que está así tiene una hendidura donde se ve que pasa
Si alguien alguna vez ha visto ese casco, que es impresionante. Tiene una hendidura en donde está la parte de la visera, en la parte alta, a la altura de este ojo. Sí, Y ahí claro. fue donde atravesó la cabeza de Senna o lo hirió. Si hubiera ido 2 centímetros más arriba, pega en el casco y no y a lo mejor lo hubiera lastimado y se hubiera bajado, ¿no? Hay una obra por ahí de un artista que tiene a Senna bajándose del coche, ¿no? Lo que Sí, todos hubiéramos sí. querido, mentando madres y diciendo esta porquería y no sé qué. Y yo creo que Senna ese año hubiera sido campeón. Eso para ella, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y tú, Alex? ¿Qué estabas haciendo aquel 1 de mayo del 94? Pues yo lo recuerdo muy bien. Yo tenía un programa que se llamaba Límite, que tú lo conociste, Claro. estuviste Me, participando y en me Multivisión. llegaste a invitar, Alex Pombo. Estaba grabando la carrera en vivo totalmente, estaba con mi hermano Gerardo y la estaba viendo en vivo y vimos el accidente todo en el momento, eran 5:30, 6 de la mañana. Es más, yo te voy a decir, yo desde que los pasaba y me visió en la Fórmula ¿No? 1 iba tempranito a grabar porque me gustaba ver toda la transmisión, toda la señal, desde que estaban los preparativos. Iba a las 5, 4:30, 5 de la mañana a recibir todas las imágenes. En esa ocasión, te digo, estaba grabando y vimos todo el accidente y lo que decía ahorita José Antonio, que cuando Senna hace este movimiento, un punto de vista muy personal, para mí es cuando se desprende el espíritu de su cuerpo. Pensamos que estaba vivo porque ahí dijimos, se está moviendo. Sí. Y por ley en Italia, cuando un piloto muere en la pista, como dicen, siempre tiene que haber un culpable. Por eso es que siempre por eso dicen que se muere cuando trasladan el helicóptero o llegando al hospital. Nunca puede morir en la pista, aunque ya esté muerto en la pista. Y así es como yo lo viví, totalmente en vivo, viendo todo, te digo, con mi Ajá. hermano. Fue pues, un día muy difícil. En aquel entonces tuve que hacer un especial en la noche, todo rápido, buscando imágenes, todo el día ocupado, sacando imágenes, libros, videos, fotos, pues precisamente para hablar y de todo lo que había sido y el legado de Ayrton Senna. Claro. A mí me tocó justamente en aquella etapa donde coincidimos también y donde tuve el gusto de trabajar con Alex Pombo en Multivisión. En aquella época, aquel 1 de mayo del 94, tenía yo fútbol italiano, Serie A. Agarraba el partido junto con, lo recordarás muy bien, con Carlitos Moreno Sí, y claro. estaba Gerardo Peña Quejel. Los tres estábamos haciendo el partido de aquella serie, no recuerdo quiénes jugaban, eso sí, pero era la misma hora que se estaba corriendo la carrera, este Gran Premio de Italia, y cuando se presenta el incidente, evidentemente no lo vi en vivo, porque estaba yo narrando un partido de fútbol, pero en ese momento la RAI, la televisora italiana, corta la transmisión del partido de fútbol para ir a las imágenes directamente desde la pista, donde se ve el auto ya destrozado de Ayrton Senna Silva, como bien lo comentan, incluso todavía con el cuerpo recuerdo perfectamente bien la toma aérea del helicóptero, viendo a Ayrton Senna Silva inmóvil, y al rato, poco tiempo después, cubren ya esa imagen para que no se vea el cuerpo, que en ese momento sabíamos ya había fallecido, no lo sabíamos en ese momento, de Ayrton Senna Silva, pero sí hasta la televisora italiana interrumpió la transmisión del fútbol para ponernos imágenes de ese lamentable accidente, ese trágico accidente que, bueno, acabó con uno de los más grandes de todos los tiempos, sin duda. Yo coincido con lo que dice Adal. Para mí, él y Fangio no lo vimos correr nadie de nosotros, pero lo que representó haber sido campeón 5 veces, pero con 3 equipos diferentes, creo que lo pone en una situación también muy especial. No sé, ¿algo más que quieran agregar de Ayrton Senna Silva? ¿Algún recuerdo final de esta gran leyenda del automovilismo deportivo, Alex? Pues mira, Yo yo nada te más, voy a yo decir, nada más, perdón, recordar que decían de la televisión, perdón, Alex, que nada más para pasar rápido el comentario, me platicaba justo ayer José Ramón que tienen que diferir 1 hora la retransmisión, ¿no? De la carrera, porque ya sabían de la noticia de Ayrton Senna y que estaban todos ahí en Imevisión, en TV Azteca, de cierta manera colapsados, ¿no? Decía que Marco Tolama no podía contener las lágrimas, que estaban todos así.
Entonces que tuvieron que demorar un rato para poder salir al aire y poder dar la noticia, ¿no? O sea, cómo a nosotros que nos dedicamos a esto, a nuestra industria, un golpe de esta magnitud te llega a sacudir, a afectar a tal grado de que a veces es difícil saber cómo tienes que reaccionar cuando vas en vivo, ¿no? Perdón, Alex. Sí. No, 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 adelante. Alex. Te iba a decir rápidamente, mira, a mí sí me tocó ver a Fangio correr, pero cuando trajeron Bueno. cuando ¿Cuántos años tienes, Alex? yo Sí, creo Ah, que, caray, no, yo creo que sí, caray. igual te tocó también a ti, Javier, fue cuando trajeron el Mercedes precisamente en el Gran Premio de México el Bueno, 86. claro, Si te tienes razón. acuerdas que la que lo Sí, cuidaba, claro. su asistente, no lo quería dejar subir al coche y se subió y se bajó feliz, feliz, feliz. Obviamente él decía, es que me tuvieron que bajar, pero yo por mí seguiría ahí. Así que sí nos tocó verlo de otra manera, pero sí tuvimos el honor Sin de duda. verlo ahí en la recta del Autódromo Hermano Rodríguez. Y ya para cerrar, Ayrton Senna fue un gran piloto. Fue, como dicen, junto con Fangio, lo mejor que ha existido en el automovilismo, los mejores, pero yo nada más agregaría esa obsesión que tenía por ser el más rápido, esa obsesión por ser el mejor, también era una gran persona afuera. ¿Por qué? Porque siempre se preocupaba por los niños, por eso la gente en Brasil lo quería, porque ayudaba de manera anónima a gente necesitada, a los niños y todo lo que se formó con Seniña, me cuesta trabajo decirlo, pero todos esos fondos y todo ese dinero que daba para ayudar a la gente que no tenía esos recursos y creo que eso todavía lo hacía más grande. Oiga, pues sí, sin duda creo que pasa la historia y seguirá ahí y lo seguiremos recordando. Pasarán los años, lustros, décadas y seguiremos hablando de Ayrton Senna Silva y su legado. Oigan, ya para despedirnos brevemente, si me lo permiten, 30 segundos de cada quien para comentar nada más este rumor que se ha desatado de Adrian Newey, en el que se refiere aparentemente que se va y que está por confirmarse, ya que hablamos del diseñador del auto de Red Bull, que se va de Red Bull. ¿Le damos crédito a esto que escuchamos, Alex, ya que estoy contigo? Mira, yo creo que sí, si el río suena es porque agua lleva, yo creo que ha habido mucho disturbio ahí dentro de Red Bull. Adrian Newey hace algunos años mencionó que le gustaría trabajar con Lewis Hamilton y Lewis Hamilton dijo que le gustaría trabajar con Adrian Newey. Eso fue hace algunos años, posiblemente se da. Yo soy de los que hasta que no se haga oficial pues son rumores, pero yo creo que se va a hacer algún tipo de anuncio, sea cierto, sea falso, ahora en Miami. Eso es el tema. Pepe Toño, ¿tú algo? Sí, yo también creo que por la calidad y de los medios que reportan tener fuentes al respecto, por todo lo que se ha rumorado antes, creo que sí tiene mucho sentido lo que está pasando. Él llegó a Red Bull huyendo del ambiente tóxico de Ron Dennis en McLaren y ahora hay un ambiente tóxico en Red Bull. Ir a Ferrari, él siempre ha querido hacer un supercar, ¿no? Imagínate un supercar firmado por Newey, que sea Ferrari, imagínatelo. Y, y hay muchas cosas que tienen que pasar. Él tiene que pasar un año sin trabajar en la Fórmula Sí, 1 para claro. pasar de un equipo a otro. Entonces, no va a ser tan fácil, pero creo que sí están dadas las condiciones y por eso también se habla de que si Newey ese equipo no va a ser lo mismo, y yo te aseguro que ese equipo a final de año no va a tener todas las piezas que conocemos ahora. Si se va Newey, va a ser como la primera cuenta de un collar y de ahí se puede ir Max o se puede ir alguien más. Sí, exacto. Las implicaciones que pueda tener la salida de Adrian Newey no se limitan solamente al diseño del auto, sino que otras consecuencias. Adal, ¿algún comentario a propósito de esta eventual salida de Newey al frente del equipo de diseño técnico de Red Bull? Yo tengo una frase que dice, todos los pilotos sueñan con ser pilotos de Fórmula 1. Y todos los pilotos de Fórmula 1 sueñan con ser pilotos de Ferrari. No es ajeno a ese deseo Adrian Newey, creo que está en todo su derecho y coincido con lo que dice Pepe Toño. Si se va Adrian Newey, adiós títulos de constructores y de pilotos en Red Bull muy probablemente. Adiós Max Verstappen, esa es la gran duda. Y hola al tan ansiado octavo título de Lewis Hamilton con Ferrari. Al menos los ingredientes se pondrían como para que eso pudiese suceder. Puede ser nada más recordar el candado que existe para este tipo de puestos donde un diseñador, en el caso de Adrian Newey,
no podría trabajar al año siguiente con un equipo rival, tendría que esperarse 2 años, hasta el 2026 estaría de vuelta a Illinois, y también se habla de un contrato que tendría que ser liquidado, alguien tendría que pagar para poderse llevar a Illinois, pero parecería que ese no es un tema que pudiera preocupar a uno de los equipos grandotes. Oiga, pues estamos llegando al final de este podcast ESPN Racing, en nombre de todo este equipo, en nombre de Alex Nava en la producción, de Alex Pombo, Adel Franco, José Antonio Cortés, soy Javier Trejo Garay. Pásela muy bien, gracias, y hasta la próxima edición de ESPN Racing. De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.